En capítulo 5, subtema 5, tenemos cálculos con la estequiometría de gases. En este ejemplo, queremos calcular el volumen de oxígeno en litros requerido para la combustión completa de 7,64 litros de acetileno C2H2 a la misma temperatura y presión. Entonces, básicamente, cuando hacemos cálculos con la estequiometría, vamos a recordar de Química General 1 que con este vamos a hacer los cálculos en moles. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos litros del producto, o del reactivo, perdón, vamos a calcular esos litros. Hay que pasarlo a moles de acetileno. ¿Con qué podemos pasar a mol de oxígeno gas? Y después podemos pasar a litros de oxígeno gas. ¿Okay? Entonces, ya que tenemos nuestro plan, el mapa, podemos realizar unos cálculos con la estequiometría de la reacción, que incluye, por ejemplo, aquí, esta proporción es lo que vamos a utilizar para pasar moles del acetileno a moles de oxígeno. Okay. Ahora, dado que tenemos la misma temperatura y presión para el etileno y el oxígeno, pero no sabemos cuál es la temperatura y cuál es la presión. Por lo tanto, tenemos dos opciones. Podemos realizar los cálculos con variables que se va a cancelar al final, o simplemente podemos inventar una temperatura y una presión para realizar el cálculo. Okay. En general, en mi experiencia, es más concreto para los estudiantes si inventamos. Entonces, aquí podemos inventar temperatura y presión. Normalmente, lo más fácil, obviamente, es presión igual a una atmósfera. Y la temperatura puede ser cualquiera, por ejemplo, 300 Kelvin, si queremos, o 298 Kelvin, o 200 Kelvin, no importa. Entonces, yo necesito calcular la cantidad de moles de acetileno. Entonces, si yo tengo mi ley de gases ideales, voy a despejar moles. Entonces, mol es igual a presión por volumen sobre la constante de gases ideales por la temperatura. He inventado la presión y la temperatura, no hay ningún problema. Entonces, una atmósfera. El volumen está dado 7,64 litros. La constante de gases ideales, hay varias opciones. Yo elijo la opción que tiene presión en atmósferas y volumen en litros. Este es el 0,08206 litros atmósferas sobre mol Kelvin. Y la temperatura, otra vez, es una invención que hemos dicho que es 300 Kelvin. Puedo ver rápidamente que las unidades son correctas porque atmósferas y atmósferas se cancelan. Litros y litros se cancela. Kelvin y Kelvin se cancela. Entonces yo tengo entre mol. Cuando yo digo ese es 1 sobre
1 sobre mol. Este es igual simplemente a mol. ¿Ok? Si yo pongo todo esto en mi calculadora, yo voy a tener moles de acetileno. Y he calculado 0,31034, 2, etcétera, 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 moles de acetileno. Pero yo solo tengo 1, 2, 3 cifras. Como yo inventé la presión y yo inventé la temperatura, esos son números exactos, porque la presión es una atmósfera porque yo he definido la presión como una atmósfera. La temperatura es 300 Kelvin por definición. Aquí yo tengo 4 cifras significativas en mi constante de gases ideales, entonces estoy limitado a las 3 del volumen. Entonces solo debo tener 1, 2, 3 en los moles. Entonces voy a hacer el redondeo, 0,310 mol de acetileno. Ok, ahora voy a pasar moles de acetileno a moles de oxígeno. Entonces quiero cancelar mol de acetileno. Estoy utilizando análisis dimensional. Siempre mi guía son las unidades. Si las unidades son correctas, probablemente voy a tener la cantidad correcta. Ok, entonces aquí, utilizando la estequiometría de la ecuación química, veo que tenemos una pregunta, muy bien. Sí, la pregunta es si, en esa pregunta la presión y temperatura son constantes, y sí lo son. Tenemos la misma temperatura y presión por toda la reacción. El acetileno tiene esta presión y temperatura, el oxígeno tiene esta presión y temperatura. ¿Ok? Entonces, con la estequiometría de los gases, yo sé que hay 2 moles de acetileno y 5 por cada 5 moles de oxígeno. Con este, las unidades de mol de acetileno se cancelan y voy a tener mi respuesta en moles de oxígeno. Pongo este en mi calculadora y me da 0,775 mol de oxígeno. Vamos a notar que el 5 y el 2, esos son números exactos, porque es un conteo lo suficientemente bajo que tenemos confianza que podemos saber que hay 5 de algo o 2 de algo. No es como 1000 de algo. Cuando el valor es, hay un poco de flexibilidad, pero básicamente el conteo es un número exacto, excepto cuando el valor es mayor de 100, 200, algo así. Bien, entonces tenemos moles de oxígeno y ahora lo que yo quiero es calcular el volumen de oxígeno. Entonces tengo otra vez PV igual a nRT. Voy a despejar volumen. Entonces el volumen de oxígeno es nRT sobre la presión. Voy a sustituir los valores. Tengo 0,775 mol de oxígeno. La constante de gases, 0,08206 litro atmósfera sobre mol Kelvin. La temperatura es igual, son los 300 Kelvin.
Y todo sobre la presión, que es una atmósfera. Y es un número exacto porque lo inventé. Entonces, voy a poner todo en mi calculadora. Bueno, primero las unidades. Tengo mol, mol, atmósfera, atmósfera, Kelvin, Kelvin. Voy a tener litros de oxígeno. ¿Ok? Y me da 19,1 litros de oxígeno como mi respuesta final. Ahora, para notar que no era necesario hacer la invención de la presión y temperatura, podemos notar que aquí, en el primer paso, yo tengo presión sobre temperatura. Y todo multiplicado, otra multiplicación, todo multiplicación, ¿ok? Entonces, cada valor está multiplicado. Entonces, después, en el tercer paso, cuando yo tengo temperatura sobre presión, se va a cancelar, ¿ok? Entonces, aquí podemos ver la razón de que este cálculo va a funcionar con cualquier presión, cualquier temperatura inventada y no es necesario inventar la presión y temperatura, simplemente puede mantenerlos como un variable. ¿Okay? Si no hay preguntas, voy a borrar y continuar. Dígame, dígame. Una pregunta, digamos, en la presión, bueno, en la temperatura más que todo, sí podría variar un poco el número, ¿verdad? No importa si uno pusiera 200. Absolutamente, absolutamente. Si usted había elegido 40,000 grados Kelvin, el cálculo todavía va a funcionar. Si había Ok, en elegido la 1 presión es Kelvin, que sí trabaja. el cálculo va a funcionar. La verdad es que en un Kelvin ambos gases van a ser un líquido, sino un sólido, pero el cálculo matemáticamente se va a funcionar. Ok, y la presión sí la trabajaríamos como una atmósfera porque es como lo estándar, Sí, o no pero si habría. usted quería inventar 20 atmósferas, el Ok, cálculo todavía va a funcionar. está bien, gracias. Con mucho gusto. ¿Algo más? Muy bien, vamos a continuar. Aquí tenemos mucha más práctica con estequiometría de los gases. Por favor, realice esta práctica en su casa. Se va a encontrar la respuesta a cada uno en el libro de Chang, si no estoy equivocada. Entonces, simplemente busca ejemplo 5,12 y va a encontrar no solamente la respuesta correcta, pero también el solucionario. Los ejercicios de práctica solo tienen la respuesta final, pero vamos a notar que el procedimiento es muy parecido al ejemplo anterior. Entonces, haga eso en casa y me avisa si tiene una duda y durante las horas de consulta yo puedo ayudarles a resolver esas preguntas. Ahora tenemos la ley de Dalton de las presiones parciales. En este ejemplo, o en este concepto, básicamente, en este diagrama estamos indicando que tenemos aquí, en el primer recipiente, un gas con cierta presión. Vamos a agregar otro gas con otra presión. Y cuando tenemos la suma de los dos gases, la presión total es igual a la presión de cada gas individualmente. ¿Okay? Entonces,
aquí lo que queremos hacer es que la presión total es igual a la suma de la presión y agregamos esa nueva palabra parcial simplemente para indicar que es una mezcla de dos o más gases. En el recipiente. Okay. También tenemos el concepto de fracción molar. La fracción molar simplemente es para expresar la relación del número de moles de un componente con el número de moles de todos los componentes presentes. Es decir, que aquí tenemos la fracción molar sub I es para indicar gas I. Entonces puede ser, por ejemplo, la fracción molar de dióxido de carbono. O podemos tener la fracción molar de nitrógeno gas. ¿Ok? Entonces, este es la cantidad de moles de gas I. Y aquí tenemos el total. Moles de gas. Gas total. Y podemos notar que dado que tenemos moles sobre moles, la fracción molar no tiene unidades, es adimensional. También tenemos aquí abajo, esa es la presión parcial de gas I, que puede ser dióxido de carbono, nitrógeno, cualquiera. La fracción molar por la presión total. ¿Ok? Entonces ahora tenemos nuevas herramientas para resolver prácticas. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a borrar todo este y continuamos. Entonces, tenemos una mezcla gaseosa formada por 6 gramos de oxígeno, 9 gramos de metano, y vamos a colocar este en un recipiente de 15 litros a 0 Celsius. Queremos calcular la presión parcial de cada gas y la presión total en el recipiente. Bueno, entonces, tenemos nuestra mezcla con cantidades de los dos gases en gramos. Sabemos el volumen del recipiente y la temperatura. Queremos calcular la presión parcial de cada gas y la presión total en el recipiente. Entonces, necesito
saber los moles, porque gramos no es tan útil. Entonces voy a pasar gramos de oxígeno a moles de oxígeno utilizando la masa molar. También voy a pasar gramos de metano a moles de metano utilizando su masa molar. Ya que yo tengo la cantidad de moles de oxígeno y moles de metano, puedo calcular la cantidad de moles total, que simplemente es la suma de los dos. Ahora, yo puedo calcular la presión total, porque presión por volumen es igual a moles por constante de gases ideales por la temperatura. La temperatura debe estar en Kelvin, entonces lo voy a hacer la conversión. 0 Celsius es igual a 273 Kelvin. Y debo elegir mi valor de R. Puedo elegir el valor que tiene las unidades más útiles para mí. ¿Okay? En general, vamos a trabajar en volúmenes de litros, presiones de atmósferas, por lo tanto, el 0,08206 es la unidad más común para R. Voy a despejar P total y con este voy a sustituir moles de gas total, constante de gases ideales, la temperatura en Kelvin, sobre el volumen del recipiente. Puedo calcular la presión total como 1,12 atmósferas. Ahora tengo dos opciones. Puedo multiplicar la presión total por la fracción molar de cada gas para calcular su presión parcial, o puedo utilizar la misma ecuación de presión total presión de oxígeno, por ejemplo, igual a moles de oxígeno por RT sobre V para calcular su presión total. En este ejemplo, para practicar el uso de la fracción molar, podemos calcular la fracción molar del oxígeno es igual a la cantidad de moles de oxígeno sobre la cantidad de moles total y nos da 0,251. Podemos notar que no hay unidades porque mol entre mol se cancela. Por lo tanto, la presión parcial de oxígeno es su fracción molar por la presión total. Si sustituimos los valores calculados, tenemos la presión parcial de oxígeno igual a 0,281 atmósferas. Y el mismo cálculo con el metano. Primero su fracción molar y después su fracción molar por la presión total nos da la presión parcial del metano. Preguntas aquí. No, profe, todo bien. Muy bien. Entonces, podemos continuar. Tenemos otros ejemplos. En este cálculo, tenemos un estudio sobre los efectos de ciertos gases sobre el crecimiento de las plantas. Y en este estudio necesitamos una atmósfera sintética compuesta por 1,5% en mol de dióxido de carbono, 18% en mol de oxígeno y 80,5% en mol de argón. ¿Okay? Entonces, vamos a calcular la presión parcial de oxígeno en la mezcla si la presión total de la atmósfera es 745 torr. Perdón. Entonces, cuando yo veo presión en mol, o porcentaje en mol, el porcentaje significa entre 100. Es decir, que hay 1,5 entre 100. ¿Y qué? 1,5 qué? 1,5 moles. No hay campo aquí. Un momento. Ok. Entonces, me va a indicar que hay 1,5.
No quiere escribir allá tampoco. Ok. Bueno. Ok, vamos a utilizar el oxígeno y hacer el cálculo de una vez. Yo tengo 18,0 porcentaje en mol. Porcentaje me indica entre 100. Y cuando dice el mol después es porque es 18,0 mol de oxígeno entre 100 mol total. Entonces, ¿qué tengo aquí? Este simplemente es igual a la fracción molar de oxígeno. ¿Okay? Y tengo la presión total. El 745 torr, este es igual a la presión total. Y yo tengo la fracción molar de mi gas. Entonces, la presión parcial del oxígeno será igual a la fracción molar del oxígeno por la presión total. Entonces, voy a tener el... ¿No? No quiere escribir. ¿Qué está pasando? Entonces, presión total es 0,180, porque es 18 sobre 100, por la presión total de 745 torr. Y este me da 134,1 torr de oxígeno, pero podemos notar que solo tengo 3 cifras negativas. Entonces mi respuesta final será 134 torr. Okay. Ahora queremos calcular la cantidad de moles de oxígeno que necesita en un volumen de 121,0 litros a 295 Kelvin. Entonces, si yo quiero calcular moles y tengo un gas ideal, en mi ecuación de gases ideales voy a despejar N. En este caso, yo quiero la cantidad de moles de oxígeno, entonces voy a utilizar la presión parcial de oxígeno. Bueno, puedo hacer este un poco más grande. Voy a calcular moles de oxígeno utilizando la presión parcial de oxígeno. Entonces, tengo aquí 134 torr, el volumen. Bueno, vamos hacia atrás un toquecito. Bueno, podemos continuar. Torr, el volumen es 121,0 litros. Ahora tenemos que elegir el valor de R. Sabemos que la temperatura es 295 Kelvin, pero ¿cuál valor de R puedo utilizar? Entonces, si andamos hacia atrás, aquí tengo al fondo una opción de R que tiene litros, torr, mol y Kelvin. Entonces, eso es lo que yo quiero. El 6,2 como
0.36 litro torr entre mol Kelvin. Entonces, ponemos atención siempre a las unidades. Torr y torr, litro y litro se cancela. Kelvin y Kelvin, tengo entre mol, otra vez, que me da simplemente unidades de mol. Entonces, cuando yo hago el cálculo, voy a tener $0.86747 de mi calculadora, pero estoy limitada a solo 1, 2, 3 cifras significativas, bueno, por 2 valores, la presión y también la temperatura. Entonces voy a escribir mi respuesta final como 0.867 mol de oxígeno. Listo. ¿Alguna pregunta aquí? No, profe. Continuamos. Ah, sí. Excelente. ¿Algo en el chat? No. Nada. Ahora tenemos la teoría cinética molecular de los gases. Este incluye el concepto de la energía potencial. Es la capacidad para realizar un trabajo o producir un cambio. Entonces, probablemente han visto energía potencial en física. En física, la energía potencial, un ejemplo es, por ejemplo, es una bola en la mesa. La bola en la mesa tiene energía potencial porque si se cae de la mesa, va a mover. Ese movimiento y el choque y la producción de sonido y todo y el movimiento es por el uso de la energía potencial que está convertido en energía cinética. Energía cinética es la energía de movimiento. Entonces, la bola en la mesa, descansando, tiene energía potencial. Cuando se cae, la energía potencial se convierte en energía cinética. ¿Okay? Dado que energía cinética es la energía de movimiento, y esa teoría es la teoría cinética molecular de los gases, básicamente vamos a estudiar el movimiento de los gases. ¿Okay? Hay 5 ideas centrales para esa teoría. 1, las moléculas o los átomos o los iones, si tenemos iones, están en movimiento continuo y aleatorio. Entonces, nunca se van a parar para descansar. ¿Okay? Y el movimiento siempre es aleatorio. Número 2, el volumen de las partículas es insignificante en comparación con el volumen que ocupa el gas. Es decir, que podemos ignorar el volumen de las moléculas o los átomos del gas. ¿Okay? Número 3, las fuerzas de atracción y repulsión entre las moléculas del gas son insignificantes. ¿Okay? Entonces vamos a imaginar que son como bolas que simplemente, como bolas muy lisas que chocan y salen. No tiene ningún pegamento ni nada así. ¿Okay? No tiene atracción ni repulsión entre las moléculas o los átomos. Número 4. Las colisiones entre partículas son perfectamente elásticas. Puede transferirse energía entre las moléculas durante las colisiones, pero la energía cinética promedio de las moléculas no cambia con el tiempo, siempre y cuando la temperatura del gas permanezca constante. Es decir, que la energía cinética promedio
de las moléculas está determinado solo por la temperatura del gas. Bueno, hay otros factores, pero por el momento son esos. Okay. A cualquier temperatura, dado las moléculas de todos los gases, tienen la misma energía cinética promedio. Okay. Entonces, es la temperatura que va a determinar la energía cinética promedio. Aquí tenemos dos ecuaciones. Ese es nuestro símbolo para energía cinética promedio. EC, energía cinética, y la línea por encima nos indica promedio. Okay. Ese es igual a la mitad de la masa de la partícula es decir, que si tenemos una muestra de dióxido de carbono, estamos hablando de la masa de una molécula de dióxido de carbono. Aunque hay muchas moléculas, solo nos interesa la masa de cada una molécula. Y tenemos aquí esta es la velocidad cuadrado promedio. ¿Okay? Entonces, U es velocidad. No estamos utilizando V porque V ya lo utilizamos para volumen cuadrado porque, bueno, matemáticamente puede ver que es cuadrado y la línea horizontal nos indica que es un promedio. Para calcular este valor, vamos a tener la velocidad de cada partícula cuadrado de partícula 1 también más la velocidad cuadrada de partícula 2, más 3, más 4, etcétera, etcétera, hasta la cantidad de partículas que hay sobre la cantidad de partículas que hay. Es decir, es un promedio. Bien. Entonces aquí básicamente tenemos un poco más de matemática y vamos a ver el uso de estadísticas en la química. Entonces aquí tenemos la distribución de las velocidades moleculares. Entonces, cuando tenemos grandes cantidades de cualquier cosa, siempre vamos a tener una distribución. Por ejemplo, tenemos todos los estudiantes en la UCR. Podemos hacer una distribución de la altura de los estudiantes. En este caso será altura en el eje X y la cantidad de estudiantes con cierta altura en el eje Y. Y vamos a ver que hay alturas muy altos o muy bajos, donde hay pocos estudiantes, y el promedio es muy cerca a la máxima de la curva. En este caso tenemos en el primer gráfico la velocidad de partículas de nitrógeno, moléculas de nitrógeno gaseosa a varias temperaturas. Entonces, en el eje X tenemos la velocidad molecular en metros entre segundos y el eje Y tenemos el número de moléculas. Entonces, a 100 grados Kelvin,
podemos ver que hay muchas moléculas con una baja velocidad. Cuando la temperatura o cuando la velocidad sigue aumentando, pasamos por la máxima y tenemos menos y menos moléculas. Es decir, que hay pocas moléculas con una velocidad molecular aproximadamente igual a 0. Hay muchas moléculas a una velocidad igual a, probablemente estamos hablando de 250. Okay. Hay pocas. Ups. A una velocidad igual a 500. Ok, entonces aquí podemos ver. Es más probable encontrar una molécula con 250 metros entre segundo de velocidad. Cuando aumentamos la temperatura, podemos ver que la posición y la forma de la curva cambie. Entonces, a mayor temperatura, tenemos la curva más ancha y el máximo ha aumentado su velocidad. Entonces, aquí es más probable encontrar una molécula con velocidad igual a, digamos que es 400 metros entre segundo. Okay. La velocidad promedia probablemente es un poco mayor de 400 porque podemos ver la cola larga a velocidades mayores. Probablemente como 410. ¿Okay? A una temperatura más alta, a 700 Kelvin, podemos ver que otra vez la curva es más ancha y el máximo es a una velocidad molecular mayor. ¿Okay? Entonces vamos a tener una conclusión. A temperatura
más alta, la tendencia es que vamos a tener la curva más ancha. Entonces hay más variaciones en las velocidades de las partículas, ¿ok? Es decir, que la distribución es más ancha, entonces vamos a encontrar más partículas más lentas que el promedio, más rápidas que el promedio, ¿ok? Hay más variación. En las velocidades. ¿Sí? Y también a una temperatura más alta vamos a tener el promedio de la velocidad mayor. ¿Okay? Entonces, aunque hay una distribución más ancha de velocidades, el promedio de las velocidades es mayor. Ok. Entonces, eso es muy importante. En la segunda gráfica tenemos la velocidad de helio, nitrógeno y cloro a la misma temperatura. Entonces, cada gas tiene una temperatura de 300 Kelvin. Otra vez, en el eje X tenemos la velocidad molecular y en el eje Y tenemos número de moléculas. Podemos ver que hay una diferencia. Y las moléculas más pesadas tienen la distribución más estrecha y el promedio de velocidad más baja. Entonces aquí, eso es lo que vamos a notar, la diferencia en la masa molar. La mayor masa molar nos da distribución de velocidades más estrecha. Es decir, más uniforme. Y nos da la velocidad promedio menor. Okay. Entonces son más pesadas, pero andan más lentas. Entonces, lo que podemos concluir es con esas dos ideas. Todos los gases a la misma temperatura tienen la energía cinética promedio igual. Porque si la masa es mayor, la velocidad promedio cuadrada es menor. Vamos a ver algunas aplicaciones. Perdón.
Ignora él. Profe, ¿se puede Ajá. volver un poquito a lo anterior? Es que estaba anotando eso. Si usted quiere, yo puedo publicar la Pues si imagen lo con borro no todas las importa, notas. entonces... Sí, no, yo lo reviso después cuando lo suba, entonces no importa. Ok, muy bien. Ignora este. No se preocupe. Ok. La fusión y difusión de los gases. Entonces, la difusión es cuando tenemos una mezcla gradual de las moléculas de un gas con moléculas de otro gas en virtud de sus propiedades cinéticas. ¿Okay? Entonces, tengo difusión. Yo estoy en la sala, mi esposo está cocinando en la cocina unos 5 metros de mí. Cuando él está cocinando, la comida está produciendo un gas y este gas tiene un olor delicioso porque es buen cocinero. Entonces, estamos en la casa con la atmósfera que es un gas. Lo que va a pasar es que el gas producido en la cocina va a hacer difusión y eventualmente va a llegar a mí en la sala y yo voy a notar el buen olor de la cena. Okay, esa es difusión. Tengo la mezcla de este gas con el otro gas que es la atmósfera en la cocina. Eventualmente, con tiempo suficiente, todo el gas producido en la cocina va a difundirse por toda la casa. Entonces, toda la casa va a notar el olor de la cena, pero obviamente está diluido más y más si deja de cocinar. ¿Okay? Ese es porque hay movimiento aleatorio de los gases. Entonces, el gas producido por la comida cocinada va a moverse aleatoriamente. Entonces, no va a mantenerse ubicada por encima del sartén. ¿Sí? Tenemos las velocidades moleculares muy grandes, como habíamos visto en la diapositiva anterior. Estamos hablando de si él está cocinando algo a 200 Kelvin, en promedio es probablemente 300 metros cada segundo. Entonces, esperamos que un gas producido va a pasar 300 metros en un solo segundo. Entonces, el olor de la cocina debe llegar a mí en una fracción de segundo. Pero cada molécula va a experienciar numerosas colisiones mientras se está moviendo. Por lo tanto, la difusión es muy lenta. Es decir, que la molécula de gas que quiere pasar de punto A a punto B debe tener la velocidad suficiente para pasar de punto A a B en una fracción de segundo. Pero su movimiento es como en esa dirección, pero choque contra otra partícula de gas. Entonces, tiene que cambiar dirección. Y choque aquí contra otra molecular. Entonces, cambia dirección otra vez. Choca aquí y ahora va hacia atrás. Entonces, otro choque, tal vez va hacia adelante, choque, va aquí abajo, choque, va atrás, choque, es un desorden, ¿sí? Entonces, nuestra partícula de gas no va en una línea recta, es muy aleatoria. Entonces, la distancia que tiene que pasar es mucho más largo que la distancia entre punto A y punto B. Por lo tanto, aunque su velocidad es muy alta, la difusión es muy lenta. También tenemos efusión. Eso es cuando un gas escapa de un comportamiento con relativamente alta presión a un área con relativamente baja presión a través de un pequeño orificio. Entonces, este será, por ejemplo,
Cuando yo tengo un gaseoso, una botella, de no sé cuál es su favorito. A veces Fanta. Uva, claro. Aquí dentro, la botella de gaseoso, yo tengo presión alta. Relativa al exterior, donde yo tengo la presión relativamente baja. Y cuando yo voy a abrir mi botella de gaseoso, uno se escucha el tss. Ese es porque cuando se abra la botella tenemos un huequito muy pequeño, es decir, una apertura muy estrecha que se abre y el gas sale muy rápido. Principalmente es el dióxido de carbono. Funde rápidamente. Por, no sé, por la capa, por la boca. De la botella. Cuando se abra. Entonces, esos conceptos ustedes van a notar cada día en su casa. Obviamente, si es posible escribir una ecuación para describir el movimiento o la velocidad de un gas, lo vamos a realizar. Y si alguien va a inventar un formulario, él va a querer pegar su nombre sobre esa fórmula. Entonces tenemos la ley de fusión de Gram, porque hay un MAE que se llama Gram y descubrió una relación. Entonces, claro que sí tenemos que nombrarlo ley de Gram. Entonces, bajo las mismas condiciones de temperatura y presión, las velocidades de difusión o de efusión de los gases son inversamente proporcionales a las raíces cuadradas de sus masas molares. Entonces aquí, técnicamente, lamento que no había hecho al revés. Efusión, sin duda. Difusión es más aproximada. ¿Ok? Es una aproximación para difusión, pero la ley funciona muy bien para efusión. Entonces aquí tenemos R es la velocidad de efusión, tenemos R1 de gas 1, R2 de gas 2 y M es la masa molar de cada gas. Vamos a poner atención aquí porque R1 es en el numerador, pero M1 es en el denominador. Y R2, denominador, M2, numerador. Entonces, ponga mucha atención allá. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, cuando tenemos los datos en la proporción de R1 sobre R2, este viene del texto por Brown. Es un buen recurso cuando ustedes necesitan más prácticas de cualquier tema. Puede buscarlo en Brown. Entonces, un gas desconocido compuesto por moléculas diatómicas o monucleares efunde a una velocidad que es tan solo 0,355 veces la del oxígeno a la misma temperatura. Calcule la masa molar del gas desconocido e identificarlo.
Ok, bueno, entonces tenemos que traducir esa descripción, que su velocidad es tan solo 0,355 veces la de oxígeno. Entonces, yo voy a tener la velocidad de mi gas desconocida es igual a 0,355 por la velocidad del oxígeno. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo R1 sobre R de oxígeno, la velocidad de oxígeno, es igual a raíz cuadrado, y vamos a poner atención, que es la masa molar del oxígeno sobre la masa molar del desconocido. ¿Okay? 1. Entonces aquí puedo sustituir este para el R. Por lo tanto, yo tengo 0,355 R02 sobre R02 es igual a raíz cuadrado por, bueno, la masa molar de oxígeno. Vamos a buscar en la tabla periódica. Cada átomo de oxígeno tiene 16 gramos entre mol. Entonces, para el oxígeno molecular es 32,00 gramos entre mol. Y la masa molar del desconocido sigue siendo desconocido. Entonces, aquí la velocidad de oxígeno se cancela. Entonces yo tengo 0,355 es igual a raíz cuadrado de 32 sobre M1. Voy a despejar M1. Y voy a tener 0,355. Hay que hacerlo cuadrado para eliminar el raíz cuadrado. Okay. Este es igual a 32,00 sobre la masa molar de 1. Entonces, la masa molar de 1 es igual a 32,00 sobre 0,355 cuadrado. Voy a poner este en mi calculadora. Y así yo tengo 253 y como 917. Solo puedo tener 3 cifras significativas. Entonces mi respuesta final es 254 gramos entre mol. Entonces ahora vamos a ver si este tiene sentido. Sabemos que nuestro desconocido anda a una velocidad menor que oxígeno. Velocidad menor corresponde a masa mayor. Y sí, hemos calculado una velocidad de masa mayor que el de oxígeno. Entonces, si buscamos en la tabla periódica, que claro que sí lo olvidé hoy, podemos encontrar
el elemento con esta masa. Voy a ver si puedo encontrar mi tabla. Ok. Perdí todo que estaba escrito, pero tenemos la masa molar calcular 254. Es una molécula diatómica. Entonces, la masa molar del átomo es la mitad. Que es 127 gramos entre mol. Y si buscamos en la tabla periódica, este es yodo. 126,9044 es el yodo. Profe, Dígame. yo tengo una pregunta, es que en eso estaba copiando y me perdí un toquecito. En la parte que nosotros pusimos como R1 es igual a 0,355, ¿verdad? Pero le pusimos como a la par RO2, que es del oxígeno. Y entonces pusimos ese valor en R1 y en RO pusimos que era como RO2, digamos lo mismo. Sí. Entonces, Ok, la como razón. que cancelamos, ahí fue que me perdí todo. Bueno, perdón, la última cosa. RO2. Entonces, cuando hacemos la sustitución, es porque dice que la velocidad de desconocido es solo 0,355 veces, nos indica multiplicación. ¿Okay? Entonces, la velocidad del número 1, el desconocido, es igual a 0,355 veces, entonces, por la velocidad del oxígeno. Está bien. Entonces, nunca vamos a saber cuál era la velocidad del oxígeno, porque no es necesario. Otra vez, si alguien quiere, puede inventar una velocidad del oxígeno y hacer el cálculo con un valor inventado. Pero es opcional. Muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Profe? Sí, dígame. Una pregunta, cuando dice veces es multiplicación, pero he visto varios ejemplos que dicen que tal vez tal gas es más rápido que otro, más lento, ahí no influye, pero igual se hace una multiplicación. Sí, si alguien, si la pregunta es, a ver si entiendo bien, es que se escucha muy baja el volumen. Su pregunta es si había dicho es 2,5 veces la del oxígeno, por ejemplo. Entonces sí, otra vez vamos a escribir 2, ya olvidé que había dicho, 2,5 por RO2. Entonces no importa si este valor entonces específicamente en ese tipo de pregunta, este es mayor que 1 si la masa o si el desconocido tiene mayor masa molar y el valor es menor que 1 si el desconocido
Perdón. Ese aquí es mayor que 1 si el desconocido tiene menor. Y es menor que 1 si el desconocido tiene mayor masa. Y todo este es porque, si recordamos, partículas pesadas andan más lentas para que todas tienen su energía cinética promedio igual. ¿Okay? Es la unidad de la masa por el volumen, la velocidad, perdón, cuadrado, promedio. Entonces, si la masa es mayor, la velocidad es menor. Si la masa es menor, la velocidad es mayor. ¿Okay? Para que todas las partículas en promedio tienen la misma energía cinética. Gracias por las preguntas. Otra. Pero entonces, digamos, igual, aunque diga más lento, más rápido, mientras diga, qué sé yo, algún número, veces la cantidad del que viene ahí siempre se va a multiplicar a la hora de hacer el cálculo. Correcto. Ok, perfecto. Gracias. Con gusto. Ok, ahora tenemos los datos un poco diferentes. Un gas inflamable compuesto solo por carbono e hidrógeno se funde a través de una barrera porosa a 1,50 minutos. En las mismas condiciones de temperatura y presión, un volumen igual de vapor de bromo tarda 4,73 minutos en fundirse a través de la misma barrera. Calcule la masa molar del gas desconocido y sugiera qué gas podría ser. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a notar que este no es velocidad. Esos datos están dados en tiempo. Entonces tenemos que ver cuál es la relación. Normalmente tenemos R1 sobre R2, pero no tenemos R, no tenemos velocidad. Hay que recordar que la velocidad es igual a metros entre segundos. Entonces, distancia sobre tiempo. ¿Okay? Y también R2 es igual a distancia sobre tiempo 2. Vamos a notar que tenemos mismas condiciones, mismas distancias. En este ejemplo. ¿Sí? O si usted quiere, podemos poner este como un 2 y sabemos que D1 es igual a D2. Por lo tanto, cuando tenemos R1 sobre R2, este nos da D1 sobre D1 sobre D, y ahora voy a utilizar D1 porque son iguales sobre D2. ¿Okay? Entonces aquí, cuando yo hago la división de una fracción, estoy multiplicando por el recíproco. Entonces, D1 sobre D1 por D2 sobre
T1. Entonces, R1 sobre R2 es igual a T2 sobre T1. ¿Sí? Porque esos dos se cancelan. Entonces, eso es muy importante. Profe, ahí donde canceló no era D2 en el abajo. Bueno, puede ser D2, pero D2 es igual a D1. Ok. Entonces, yo hice una sustitución. Gracias por la pregunta. Entonces, cuando yo tengo de mi formulario R1 sobre R2 igual a la raíz cuadrada de la masa 2 sobre la masa molar 1, cuando yo estoy dando valores en tiempo, en minutos o segundos o horas o no sé qué, cualquier unidad de tiempo, ese será T2 sobre T1 igual a la masa molar 2 sobre la masa molar 1. ¿Okay? Entonces, hay que poner atención a esto. Ok, debemos identificar cuál es el 1 y cuál es el 2. Entonces, nuestro compuesto con solo carbono e hidrógeno, es decir, un hidrocarburo, se funde a través de una barrera porosa en 1,50 minutos. Vamos a llamar el número 1 y al bromo. Vamos a llamar el bromo número 2. ¿Okay? Entonces, T2 es 4,73 minutos. T1 es 1,50 minutos, igual a la raíz cuadrada. M2 corresponde al bromo. Y el bromo tiene masa molar. A ver. Buscamos una tabla periódica. Eh, 79,9 por 2. 159,8. Sobre la masa molar 1, que es el desconocido. ¿Ok? Entonces ahora vamos a despejar. Tenemos un cuadrado. Entonces aquí tenemos $16,1. ¿Okay? Sabemos que solo tenemos carbono y hidrógeno y esta masa molar es muy baja. Entonces, lo más pequeño que yo puedo imaginar es un carbono
el hidrocarburo más pequeño es un carbono con 4 hidrógenos. Y el metano tiene masa molar, es el 16,05, que sí, es aproximadamente igual a 16,1. Entonces el gas es el metano. ¿Preguntas aquí? Profe, esta es nada más, no del problema, sino que entonces, la vez pasada cuando utilizábamos R, ¿verdad? Tenía que ir inversamente proporcional, digamos, que la M quedaba abajo, el M1. Ujú. Y cuando utilizamos el tiempo, sí pueden quedar iguales. Digamos, T2 es igual a M2 y el Sí. T1, bueno, ok, Ujú. gracias. Sí, muy bien. Muy buen repaso. Entonces, cuando estamos utilizando esas ecuaciones, cuando tenemos R1, se encuentra en el lado opuesto que M1. Y R2 en el lado opuesto que M2. Cuando estamos utilizando tiempo, T2 y M2, M2 no ha cambiado su posición, pero el T2 ahora es en el numerador en vez del denominador. El T1 ahora es en el denominador en vez del numerador. El raíz cuadrado de M2 sobre M1 no ha cambiado. Es el lado izquierdo, que es R1 sobre R2 o T2 sobre T1. Gracias. Con gusto. ¿Más preguntas? Profe, Ujú. entonces cuando uno, digamos, divide el tiempo mayor entre el menor, eso es básicamente como la relación que hay, ¿verdad? Como lo vimos en el ejemplo anterior, si uno divide solo hace todos. Sí, Digamos, por, cuando por uno ejemplo, divide, por ejemplo, si la pregunta había dicho en vez de valores de tiempo, por ejemplo, 1,5 minutos y 4,76 minutos, si había dicho que el compuesto inflable funde a través de una barrera poroso en solo 0,4 veces del tiempo que funde el oxígeno, el bromo, sí, será una sustitución parecida a lo que habíamos hecho en la pregunta anterior. ok, gracias. Un gusto. ¿Más preguntas? Sí, muy bien. Puede ser que después de hacer unas prácticas va a tener preguntas, con mucho gusto me avisa y durante las horas de consulta, horas de laboratorio, el viernes en la tarde, si está conmigo, podemos hablar de la teoría. Tenemos más práctica de fusión de gases. Se encuentra esos en el texto por Chang. Entonces simplemente busca ¿cuál era? Tema 5,6, 7. Esos ejercicios de práctica. Será el ejercicio de práctica después de ejemplo 5,17 y la revisión de conceptos inmediatamente después de este. Entonces puede realizar esas preguntas. Si yo recuerdo bien, también se encuentra la respuesta en el solucionario de esa presentación que está publicado en la mediación virtual. Listo para gases. Ahora son las 8:31. Entonces, bueno, debemos continuar directamente a fuerzas intermoleculares.